Ya Perfecto, empezó la grabación. perfecto. Entonces, bueno, muy buenos días a todos. Vamos a lo concreto, lo que es realmente la primera capacitación formal que tenemos este año, con un concepto tan importante, ¿no? Dentro de lo que es la planificación sucesoral y la continuidad de negocios, como es la determinación del valor del hombre clave y cómo, digamos, proteger o cuidar la empresa desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista de esto, de la determinación del valor del hombre clave. Eh, entonces, comencemos hablando por quién se considera una persona clave dentro de la empresa. Podríamos decir que es un individuo cuyos conocimientos, habilidades, capacidad, liderazgo son o se consideran cruciales para la empresa. Son aquellas personas cuya, eh, vamos a decir, pérdida, eh, sea por causas de fuerza mayor como la pérdida de la vida, una incapacidad, una enfermedad o sencillamente porque ya no está, pues van a realmente a impactar de manera importante en la empresa. Esto puede incluir puede ser un socio, un alto ejecutivo, un especialista técnico o cualquier empleado que tenga habilidades realmente únicas que impactan en el valor de la compañía, pues. Las características de un hombre clave es que tiene como primer punto un expertise que es insustituible, podría decirse, por lo menos de manera inmediata. Muchas veces para poder sustituir a alguien con estas características se requiere de una inversión, probablemente en, por ejemplo, lo que es reclutamiento y selección. Hay compañías que hacen esto y te buscan a alguien y a veces te cobran hasta un año de salario y cosas así, o meses, o inclusive un año de salario, entonces eso tiene un costo. Lo que es Normalmente es un el año de salario entrenamiento, mínimo. ah, Normalmente es un sí, año de salario mínimo. normalmente es un año de salario, entonces eso, todo eso tiene costo. Entonces, normalmente son pues personas que tienen responsabilidad en la toma de decisiones o que participan en la gestión de proyectos importantes o que impactan de alguna manera porque tienen un conocimiento profundo de la empresa, de los procesos y estrategias empresariales del negocio. Entonces, ¿qué tipo de impacto tiene? Porque, o sea, nosotros estamos viendo a la persona clave desde el punto de vista de cómo puede impactar en la continuidad del negocio. O sea, si la persona se va, ¿cómo podría impactar en la continuidad del negocio? Entonces, ¿qué tipo de impacto suelen tener en la operatividad empresarial, por ejemplo, porque tienen, o sea, porque hay importancia en la toma de decisiones estratégicas diarias o contribuyen al desarrollo de relaciones claves o con proveedores o con clientes? ¿Sí me explico? O, digamos, son personas cuya pérdida crea un riesgo asociado, pues, que podría ser, por ejemplo, la interrupción en la gestión y liderazgo. O sea, por ejemplo, hay líderes que si ellos no están en el negocio se viene abajo, pues, y yo siempre he tenido la filosofía de que el líder es aquel que trabaja para ser reemplazable. Ese es un verdadero líder. Pero tiene que ver con esto, pues, porque cuando el líder es demasiado, ¿cuál sería la palabra? O cuando crea dependencia, o se genera una figura de dependencia, creo que moví esto. Entonces, pues las empresas fallan o las organizaciones se tambalean, pues. Eh, Probablemente tenga un impacto financiero en el mercado, probablemente la pérdida de esa figura clave impacte, por ejemplo, en el valor de la compañía. Capaz es una compañía que cotiza en la bolsa. Entonces, la pérdida de esa figura, aunque sea familiar, pues va a contraer el valor de la empresa y eso tiene un valor y tiene una estimación. O quizás posible impacto en la confianza de los inversionistas o en la reputación en el mercado. Lorenzo me informó que lo había tratado de quedar en Hay, otro estado, hay un así que micrófono abierto, Juan. ¿Cómo estás? ahí Buenos sí días la a todos. saludo. Buenos días, disculpen. No, tranquilo, eso no pasa. Entonces, en el contexto de la planificación sucesoral, ya todos sabemos que
la planificación sucesoral en el contexto empresarial es sumamente importante, pero en digamos, la planificación sucesoral, o sea, la planificación de la persona clave en el contexto de la planificación sucesoral ayuda o busca evitar interrupciones en las operaciones y pérdidas financieras. O sea, realmente, digamos, la planificación sucesoral y hay un concepto que se llama de continuidad de negocios que yo hace muchos años, antes de trabajar en planificación financiera y sucesoral y todo esto, yo trabajé para una compañía de telecomunicaciones hace muchos años, bastantes años. Y yo trabajaba en un departamento que nosotros manejábamos los planes de contingencia en caso de que la compañera, en este caso la empresa de telecomunicaciones, si una planta se caía. Entonces, cómo darle continuidad al servicio, a la operación, etcétera. Entonces, esto es algo más o menos igual. O sea, cuando hablamos de los planes de continuidad de negocios, un plan de continuidad de negocios completo debe abarcar todos los aspectos para que el negocio opere, o sea, desde el punto de vista operativo, si falla una planta, si se me quema esto, etcétera. Pero en el contexto de la continuidad del negocio, en la planificación sucesoral, entonces ahí es donde conecta el hombre clave con la continuidad de la empresa en el tiempo. Entonces, el hombre clave en la planificación sucesoral se identificar cuáles son sus roles críticos y sus potenciales sucesores. O sea, hay que identificar quién podría sucederle en la compañía o en el cargo. De hecho, recordando esta empresa para la que trabajé de telecomunicaciones hace muchos años, había una política de siempre entrenar a alguien que pudiera hacer tu función en caso de que tú no estuvieras. Y se trata de eso, pues, o sea, cómo entrenas a alguien que pueda seguir haciendo lo que tú haces. Entonces se trata de desarrollar estrategias para mitigar el impacto de la pérdida de esa persona desde el punto de vista financiero, obviamente, bueno, y operativo, obviamente, pero es que todo está concatenado. Y desde el punto de vista de estrategias de sucesión y desarrollo, se trata de establecer planes de formación y desarrollo para sucesores potenciales, combinando el seguro de vida como una estrategia de sucesión, que es la que va a pagar, que es la que va a proveer el dinero, pero ojo, el dinero no es todo, pues. Entonces, en esencia, ¿qué es un hombre clave? Es un hombre, perdón, ¿qué es un seguro de hombre clave? Que es el tema que nos interesa hoy, pues, o sea, ¿qué es el seguro de hombre clave? El seguro de hombre clave es un tipo de seguro que ofrece una protección especial contra la pérdida financiera debido al fallecimiento de una persona que es crucial para la compañía, cuya pérdida le va a causar pérdidas, perdón, cuya pérdida de vida le va a causar pérdidas financieras cuantificables. Los beneficios del seguro de vida para la empresa es que proveen de recursos financieros para manejar la transición o el reemplazo de esa persona, perdón. También proveen de recursos financieros para la estabilización del negocio durante periodos de incertidumbre y además ofrecen, digamos, desde el punto de vista financiero, seguridad ante acreedores e inversores, pues que podrían, digamos, ponerse nerviosos si esa persona clave ya no está. Existen preguntas clave que podemos hacer en una entrevista con un cliente potencial que nos van a ayudar a determinar si una persona es clave para el negocio. A nivel de identificación, por ejemplo, de persona clave, podríamos preguntar, por ejemplo, cuáles son aquellos individuos cuya ausencia impactaría significativamente en las operaciones o la rentabilidad de la empresa. O podríamos preguntar, por ejemplo, qué roles específicos y habilidades poseen estos individuos por lo cual son críticos para el negocio. Pues entonces eso nos ayuda a determinarlo. Y luego, en cuanto a evaluación del impacto, hay que determinar cómo afectaría a la empresa la pérdida de esa persona clave. Eso hay que tenerlo muy claro porque por ahí viene el análisis de la cobertura. Es decir, hay que entender cuál es el impacto financiero estimado de su ausencia en términos de ingresos, de relaciones con proveedores, de proyectos en curso, por ejemplo. O sea, si un proyecto en curso se ha interrumpido. Y la determinación de la cobertura, qué nivel de cobertura es necesaria
para mitigar los riesgos asociados con la persona, esta persona clave. Es decir, o sea, esto hay que transformarlo en preguntas para el cliente, pues obviamente, pero está pensado en preguntas para nosotros. ¿Cómo se alinea la cobertura del seguro con los objetivos de largo plazo y la estrategia de la empresa? Y en cuanto a estrategia y revisión, ¿con qué frecuencia se revisarán y actualizarán las pólizas para reflejar los cambios en la empresa y los roles clave? ¿Y cómo se integran los seguros clave con la planificación sucesoral y la continuidad del negocio? Entonces, como saben, porque lo hablamos la semana pasada, tenemos un sistema de diagnóstico, está en inglés, es americano, se comparte un link, la persona, el empresario o ustedes en nombre del empresario, basados en eh, creo que les envié un formulario de descubrimiento de necesidades, basados en vaciar esa información en ese sistema, va a arrojar un informe que es bastante completo para el cliente y que, digamos, le ayuda a tomar una decisión porque pues están muy bien clarificados y cuantificados los conceptos. Pero, digamos, para aclarar, porque ese informe, digamos, establece una serie de conceptos que quisiera que hablemos. O sea, uno de ellos es cómo determinar la cobertura adecuada para poder ofrecer una protección. En cuanto a la evaluación de la importancia del hombre clave, hemos hablado de que la identificación de su impacto financiero en caso de su pérdida, pues es lo que nos va a llevar a conducir o nos va a conducir a poder establecer cuál es la cobertura que vamos a ofrecer. Hay que considerar las responsabilidades y el rol único de ese individuo. Entonces, en términos generales, se utilizan 5 métodos o pues en algunos casos se puede usar un par de métodos más, pero estos son los más comunes. El primero de los métodos es un método nombrado o llamado el método de múltiple de salario, que es multiplicar entre 5 y 10 veces el salario anual. Otro, el método de calcular cuál es la contribución a las ganancias que ese hombre clave tiene para el negocio. Otro método es el método del costo de reemplazo, que es la estimación de los costos para asegurar y reemplazar a ese o capacitar a una persona que, digamos, haga esa función. Otro, el método de valor presente de las contribuciones futuras, es decir, de la contribución futura del valor en la empresa o para la empresa de ese hombre clave. Y factores adicionales a considerar: las obligaciones actuales de la empresa y los planes de expansión o proyectos futuros que dependan del hombre clave. Entonces, si se dan cuenta, pues, o sea, es un tema que si uno realmente profundiza con el cliente, pues se le puede sacar puntos. Vamos a ver unos ejemplos. El método del múltiple del salario, hablábamos de que generalmente es entre 5 y 10 veces el salario anual, puede ajustarse según el rol y la importancia del individuo dentro de la empresa y básicamente es el método adecuado para estimaciones rápidas, donde el impacto directo en los ingresos no es tan claro. O sea, si los demás métodos no son tan claros, este es el método rápido, por así decirlo. Y es útil en empresas donde la contribución del hombre clave es proporcional a su compensación, realmente. Entonces, determinando la cobertura adecuada en este caso, me eché para atrás, voy hacia adelante. El siguiente método es el método de contribución a las ganancias. Aquí se estima el porcentaje de las ganancias netas atribuibles a ese hombre clave. Por ejemplo, si estuviéramos hablando, por ejemplo, de un vendedor, entonces que genera $100,000 en ganancias por sus ventas, pues sería fácil determinar que esa es la pérdida, pues $100,000 anuales. Luego, multiplicar ese porcentaje por las ganancias proyectadas por un periodo específico. Y aplicaciones ideal para roles en los que el impacto en las ganancias es directo y medible. Ejemplo, lo acabo de decir, un líder de ventas. O, por ejemplo, personas que tienen patentes o conocimientos especializados.
El siguiente método que deben tener presente a la hora de visitar a un prospecto para ayudarle a determinar su cobertura es el método de costo de reemplazo. Esto puede incluir costos de reclutamiento, capacitación, un periodo de menor productividad durante la transición, o sea, se estima, se calcula. Eso no tiene ningún problema. Se consideran los salarios competitivos para atraer un talento equivalente. Es decir, tú puedes agarrar y decir cuánto cuesta una persona que haga esto ahorita en el mercado. Digamos, lo estimas y lo puedes calcular en función de eso. ¿Alguien tiene el micrófono abierto, María? ¿Cómo estás? Buenos días, esto, para que lo apagues, por favor. Entonces, ¿cuál es la aplicación ideal? Es adecuado para roles con habilidades únicas o especializadas y útil cuando el reemplazo implica una inversión significativa y en tiempo y en recursos. ¿Ok? El siguiente método, que es un poquitico más complicado, es el método de valor de las contribuciones futuras de ese hombre clave sobre la empresa. Entonces, estima el impacto financiero futuro y se debe aplicar una tasa de descuento para obtener el valor presente. Yo le voy a pedir a Walter, yo no sé si él está presente, que un día nos dé una clase de cómo hacer esto. Considerar factores como crecimiento esperado, proyecciones de capital y contribución futura. ¿Cuál es su aplicación? Es ideal para roles con un impacto claro y cuantificable a largo plazo. Por ejemplo, líderes de investigación y desarrollo. Por ejemplo, un líder de investigación y desarrollo dentro de una compañía de tecnología que depende de la innovación para mantenerse en el tiempo, pues es un ejemplo claro. De hecho, ahorita vamos a hacer un caso de estudio. Incluyen también ejecutivos estratégicos y figuras claves en la expansión del negocio. Y el último método es el método de valoración de la empresa, donde se considera el impacto del hombre clave en el valor total de la compañía. Es decir, se evalúa cómo la ausencia de ese hombre clave afectaría el valor de mercado de la compañía. Y esto incluye considerar aspectos como reducción de ventas, pérdida de hombre clave o disminución en la capacidad de innovación. ¿Cuál es su aplicación? Mira, es aplicable especialmente en casos donde el individuo tiene un rol significativo en el crecimiento y éxito de la empresa. El seguro de vida empresarial, ya vamos a ir a una sección de preguntas y respuestas y después vamos a hacer unos ejemplos, ¿ok? Pero el seguro de vida empresarial para hombre clave se integra con la estrategia corporativa, es decir, es parte de una estrategia global y no solamente es una herramienta, es decir, es una herramienta estratégica, no es solo una póliza de seguro. O sea, si se ponen a ver, es realmente una herramienta que contribuye en diferentes aspectos del negocio y estamos viendo uno de ellos. En este caso, protege la continuidad operativa y financiera de la empresa. Desde el punto de vista de planificación empresarial, crea una vinculación o se genera una vinculación entre la planificación sucesoral y la continuidad del negocio, inclusive no en el contexto de la planificación sucesoral, sino en el contexto del corto plazo, que se vaya un empleado o pierda la vida un empleado clave y no un socio, por ejemplo. Complemento a la gestión integral de riesgos. Y además, en su impacto de largo plazo, el seguro de vida asegura la estabilidad de inversionistas y socios, refuerza la confianza en la dirección futura de la compañía. Entonces, es una herramienta poderosa. Quiero dejar unos instantes para preguntas y respuestas y procedemos a desarrollar unos ejemplos. ¿Qué preguntas tienen en este momento, por favor? En este caso, Carlos, o sea, eh, la, o sea, nosotros podemos llegar y combinar, o sea, hacer, porque, o sea, cada uno de los puntos que tú llegaste dijiste, valoración de empresa, cuestión de salario, cálculo mediante salarios, cálculo mediante
los métodos, todos los que pusiste, ¿sí? Uno pudiera hacer un match entre esos métodos. Existe, digamos, una especie de hoja de cálculo que me permita, pues, colocarle cierta valoración Sí, sí, cómo no. porque, Eh, porque, porque yo lo entiendo, pero es que, o sea, yo entiendo eso, pero yo creo que no, o yo lo veo así. Yo creo que no está asociado a solo uno, porque, por ejemplo, Steve Jobs, bueno, él definitivamente por ser una figura pública, pues obviamente las acciones del mercado caen, pero, ajá, pero él era parte del departamento de investigación y cada uno de los productos estaban asociados o sea, el desarrollo de nuevos productos estaban asociados a eso. Realmente la caída de Apple no fue tan grande cuando Steve Jobs murió, ¿sí? Pero en términos generales, si yo lo hubiera estimado anteriormente, pues si hubiera colocado un valor bastante más significativo. Entonces, esa era la pregunta. no, y tu pregunta es, mira, súper válida y además es muy bien razonada, porque de hecho lo que usualmente se hace, y estoy poniendo un ejemplo en vivo del informe que tenemos de ejemplo para los clientes, cuando se determina el valor clave de una persona, usualmente se utilizan varios métodos y se busca un promedio. No sé si lo estás viendo en pantalla. Eh, sí lo estoy viendo unos diagramas de barra. No sé si son Ajá, los promedios a lo que tú me estás sí, refiriendo. sí. Mira, fíjate bien. Lo voy a ver, lo voy a poner en pantalla completa, a ver si me permite. No, eso no va a permitir. Mira, por ejemplo, este es un ejemplo. Este es un señor que, desde el punto de vista de valor al negocio, se determinó que el impacto en el valor del negocio es 2.300.000 dólares. Por múltiple de salario, 1.750.000. Por reemplazo, o sea, por su reemplazo como, digamos, vendedor, tiene un valor se calculó, se estimó un valor de 10.800.000. Costos de entrenamiento 500.000 y valor de Business Life Value, o sea, 5.800.000. Y el promedio de estudio, 4 millones, y esta es la cobertura que se ofreció. Entonces, súper válido tu punto. Entonces, pero se hace por promedios. Sí, depende. Hay casos en los que no se hace en la mayoría de los casos se hace por promedio y hay unos casos donde se hace en función de un solo parámetro, porque es que hay veces en las que solamente te puedes agarrar de un parámetro para evaluarlo. ¿Me explico? A lo mejor No, sí, tienes dos, a lo mejor tienes tres, pero pero por ejemplo, mira, voy a poner el ejemplo, que el ejemplo del costo de una persona similar, ¿sí? Eso es un costo fijo, porque en términos general, si hay algo que se tiene que buscar a través de headhunting y tiene un costo claro en el mercado, ¿sí? Y fijo, es un hombre clave. O sea, los hombres ujú, clave son los que se buscan a través de headhunters. que es correcto. Y eso va a valer eso. Ahora, Eso vale eso. el que yo consiga a una persona, el que yo pague a través de headhunting el reemplazo de mi hombre clave no significa que yo no voy a tener una pérdida en el mercado, no significa que no voy a tener una pérdida de ingresos porque la persona estaba involucrada en el desarrollo de investigación y una cantidad de cuestiones. O sea, se me hubiera ocurrido sumarlo, no promediarlo, pero ok, capaz después veo el tema, pero sí me queda Es que el te tema. voy a decir, hay casos en los que tú quieres irte con un solo método. De hecho, en los ejemplos que vamos a hacer hoy hay un ejemplo en el que se aplica un solo método. Pero es excelente tu pregunta y dio a pie para justamente poder No, no, explicar esto. o sea, para lo más simple es irse por un solo método y aplicarlo. De eso yo estoy claro, Mira, es lo ¿sí? más simple, pero no es lo más profesional. Exacto. Entonces, Ajá. no, Y si es por simpleza, yo puedo llegar y aplicar. Ya 5 a está 10 bien. veces salario ya, muy fácil. Sí, se acabó. ¿Alguien otra, tiene una pregunta? otra consulta de Carlos, no sé si me Adelante. escucha. ¿Me escucha? Ya. Sí, Hay veces que una persona clave, bueno, pueden haber más de una persona clave, entiendo, en una empresa, ¿verdad? Por claro, departamento. ¿Sí? Ya. claro. Eh, Hay veces que, de acuerdo a los métodos que acabamos de ver, todos son cuantificables, pero hay cosas que no son cuantificables, como por ejemplo la motivación que puede brindar un directivo o un equipo de trabajo. Así es. O
o por ejemplo, su interacción con los diferentes departamentos de la empresa y el empuje que él da para lograr los objetivos. Eso no está medido porque eso es relevante, porque de pronto se va una persona y es como sacar una carta en un castillo en un castillo de cartas. Se cae esa carta y pueden caer muchas más. Tienes que Eso medirlo de alguna manera. Tienes que medirlo de hay alguna que manera. cuantificarlo de Hay alguna que manera, pero cuantificarlo. Vamos a hacer unos ejemplos ahorita, donde vemos unos ejemplos de cómo podríamos cuantificar, pero hay que buscar una manera de cuantificarlo. Algún método que permita justificar ante la compañía de seguros la cobertura, porque acuérdate que hay un tema de selección de riesgos. Entonces nosotros tenemos que presentarle a la compañía de seguros una justificación de la cobertura contratada. Sí, y ojo, ¿Ok? y hay algo que, y hay algo que me quedaba en la cabeza. Por ejemplo, lo que dice Sergio es muy válido porque, pues, en términos generales, un director comercial y entonces yo estimo que las ventas van a caer en un 50% debido a que el director comercial no esté, debido a temas de motivación o algo por el Por estilo. ejemplo, Pero eso se ¿cómo puede hago medir. yo? Y eso yo lo puedo estimar, está bien. Ajá, Exacto. ¿qué es lo que tengo que hacer yo para que la compañía de seguro me considere válido el valor asegurable que yo le estoy adjudicando? Justificarlo en una carta, tienes que pasar por escrito. Esto se calculó así, se hizo este cálculo, se estimó de esta manera y poner tus adjuntos, lo que tú quieras, pero tienes que justificarlo. O sea, es una carta, pues, por ejemplo. O sea, por Sí, sí, ejemplo, es una carta, es una es explicación, una ¿no? Es carta un del adjunto departamento de donde tú presentas el caso de porcentaje. negocio. Les voy a explicar cómo funciona. En la venta de seguros empresariales, tú debes enviar a la compañía de seguros una carta explicando el caso. Estoy presentando este caso de negocio, se trata de una compañía tal, se establece o se ofrece una cobertura para tanto, estimada de tanta manera, bajo este método, o sea, eso hay que hacerlo, si no, no te aprueban. ¿Ok? Eh, Yo tengo otra pregunta también. Eh, por ejemplo, ok, en las compañías de tamaño medio normalmente se entiende que se aplicaría mayormente esta estrategia porque las compañías grandes, por ejemplo, ya tienen los distintos departamentos, tienen sus departamentos legales, estables, etcétera, etcétera. Muchos trabajan, ya tienen resuelto el tema de fideicomiso, por ejemplo, en la mayoría de los casos trabajan con, los dueños trabajan con home office, por ejemplo, que tienen ya todo un equipo, todo un staff de gente que hace todos esos cálculos, ¿cierto? Pero, por ejemplo, sería interesante poder llegar a compañías que, no sé, por el caso de Chile, tienen las mineras, por ejemplo, hay de distintos tamaños, hay mineras grandes, por ejemplo, medianas y un poco más pequeñas. Y ahí también ellos cuentan con hombres clave en la mayoría de los casos, por ejemplo, no sé, pues, geólogos o personas que tienen que ver con el descubrimiento de nuevas Te estoy cosas, escuchando muy de tratar mal, de... Ah, disculpa. está escuchando muy mal. Ah, Se está escuchando, no sé si soy yo. A ver si me escucha mejor ahí, ¿me escucha mejor? Ah, ahora sí, yo pensaba Ya, que era perdón. yo dije, seré yo. Ah, ya. Sí, Sí, estaba sí, ocupando manualidad. Sí, te decía que, bueno, en el caso de Chile, que, por ejemplo, el país minero, no sé si lo primero que dije lo escuchaste cuando hablaba de las compañías grandes, que hay casi compañías, no, por ejemplo, que tienen todo no. resuelto, las compañías grandes tienen todo resuelto, porque tienen, no sé, por los dueños trabajan con home office, que le administran su patrimonio, o tienen departamentos legales, tienen departamentos de todos los tipos. Entonces ellos trabajan ya con una estrategia de fideicomiso y todo ese tema. En las compañías medianas y pequeñas normalmente no. Entonces ese vendría siendo como el principal foco de mercado por ahora. Pero, Sí, por ejemplo, hablando del caso de las mineras, que hay de distintos tamaños, gigantescas, capitales extranjeros, que sé yo, otras que son más locales, tamaño mediano y pequeño, pero en todos los casos ellos cuentan, por ejemplo, en este caso, en un rubro específico, con hombres clave. Hombres claves, por ejemplo, no sé, por geólogos que tienen que ver con descubrimiento de nuevos yacimientos o por ingenieros que tienen que ver con el desarrollo, no sé, de nuevos procesos, etcétera, etcétera. Se ve mucho que hay gente que es clave importante. El tema es cómo entrar en cómo entrar, digamos, con esta presentación, presentando esta solución, que porque probablemente, como acá no se estila mucho, ellos no han visto este tema, no lo han visto o a profundidad, porque como no hay muchas compañías que se dediquen, digamos, o estén especializadas
en resolver este tipo de situaciones y dar estas soluciones, ¿cómo se enfocaría o cómo uno puede llegar, por ejemplo, a esas compañías y decirle, mira, este es como tú necesitas esta estrategia? Yo creo que más que cómo llenar el formulario para calcular, para mí tiene que ver más con cómo llegar a las empresas, porque es como, no sé, cómo generar el feeling, es como ahí, digamos, yo creo que porque una vez estando adentro, uno ya fluye y usa la herramienta y cotiza y bueno, y ajusta, emite todo el tema. El tema es cómo llegar, cómo Sí, presentarse, por cómo no. ejemplo, ante compañías de diferentes tamaños. Ese vendría siendo más mi tema, pienso yo, ¿Cómo no? para Mira, presentar una solución de este tipo. perdón, te lo voy a plantear de esta manera. Realmente, no sé si se escucha bien ahorita que cambié el micrófono en la computadora, sino para volver a conectar el cable. Me No, escucha bien, está bien, ¿no? perfecto, está perfecto. Después de que tu intervención, paso yo un momentico, Carlos. Sí, claro. Fíjate bien, no es muy distinto de cómo se hace con una persona natural. ¿Qué es lo que uno hace con una compañía? Mira, quisiera hablarte de unos problemas que probablemente tú no sepas que tengas. Te muestro los problemas y después de que te mostré y te hablé de esos problemas, te explico cuál es la solución que yo tengo para esos problemas. Entonces, el mejor approach para mí, porque lo que tú acabas de decir es clave, o sea, digamos, ¿qué es lo que nosotros tenemos en contra? Que la mayoría de la gente es que ni siquiera entiende o sabe o ha pensado que tiene ese problema, ni siquiera se lo ha planteado. Ok, ese como punto número uno. Entonces hay un tema de educación. La mejor manera como ustedes pueden hacer esto, o sea, en mi humilde opinión, es como yo lo hago siempre, es organizar charlas, digamos, presentaciones donde puedan ir y, digamos, hacer este tipo de mostrar ejemplos en vivo, hablar y estos temas crean, digamos, el interés. Si haces, por ejemplo, presentaciones en organizaciones gremiales, en grupos empresariales, o a los socios. Simplemente pides la reunión y haces tu presentación y hablas de los problemas que hay y una cosa va a conducir a la otra. Adelante, Andrés, que iba. Eh, voy a dividir la intervención mía en partes. La primera es, recordemos que estos son talleres técnicos que están orientados a un tema específico en el cual pues obviamente estamos viendo cómo las personas que son especialistas pueden llegar y solucionar este tema. El cómo hacer el approach ya es un tema comercial en donde pues obviamente trataremos en un taller orientado a la sección comercial para pues poderlo solucionar. Sin embargo, solucionando lo que dice Carlos, hablando desde la parte comercial, yéndonos un poquito de lo técnico a lo comercial, es muy válido lo que dice Carlos desde del inicio. El vender un producto, Se dejó de escuchar, no sé si a la más también le pasó lo mismo. de, yo, ¿se escuchó lo que dije o no? No, yo escucho Se bien. se escuchó bien y claro. No, Se escucha, bueno, lo que se pasa es escucha que son bien. los temas de internet de Venezuela, entonces a veces hay que, hay que llegar y valorar. Entonces, desde el punto de vista comercial, y es algo y voy a hacerlo lo más condensado posible, porque no es un taller para la parte comercial, sino un taller técnico, repito. Hay algo muy acertado que dijo Carlos, la venta del negocio a una empresa no es tan distinto a una venta comercial. Por ejemplo, cuando nosotros, María Ruiz es el anfitrión ahora, Carlos se cayó, Yo estoy aquí, yo no me digo. pero dice que el anfitrión era María Ruiz, por eso digo. Ah, Por bueno, ejemplo, es cuando Mónica uno que lo hace arregle. por ejemplo, voy a hablar del tema de la línea de vida porque porque es algo que creo que conoce todo el mundo y es el más común, ¿sí? En términos generales, un approach o una cita o o una cita de descubrimiento de necesidades. Bueno, en términos generales, nosotros venimos a hablar de empresas que perduran, nosotros nos dedicamos a esto y a esto y a esto. ¿Ok? Si es como la mayoría de las empresas las cuales nosotros llegamos y conocemos, pues obviamente existe un capital, el capital normal, existen impresores, existen edificios, existe esto, pero el más importante de los capitales es el capital humano. ¿Sí o no? Sí, 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 por supuesto. El capital humano más importante, existen tres capitales, existen los socios accionistas que son los dueños de la empresa, existe el hombre clave,
se entiende con el concepto de hombre clave. Sobre todo en el concepto de hombre clave es bastante difícil porque a veces los empresarios ni siquiera entienden que tienen hombres clave. O sea, de repente por ahorita lo que me estás comentando, un geólogo. Sí, sí. ¿Qué pasaría si él no estuviera en los... No, bueno, no hay negocio porque no hay quien consiga cobre pues, o algo así por la... Bueno, eso es un hombre clave, ¿ok? Entonces, haciendo los hombres clave y pues obviamente el personal operativo. La pérdida de los socios, nosotros nos dedicamos, en caso de que exista la pérdida de los socios o de la pérdida de un hombre clave, pues obviamente debe existir un plan de sucesión, bla, 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 y se hace esto. Estos son los problemas de no tener un plan de sucesión, son estos. Ok, perfecto. Ok, y ellos entran en razón. Ok, perfecto. Ahora, ¿esto es importante para usted? Siempre viene la pregunta. ¿Esto es importante para usted? Sí. ¿Qué tiene preparado para esto? Nada, absolutamente nada. Perfecto. ¿Para usted sería importante solucionar este tema? Sí. Ok, perfecto. Ahora, bueno, y vamos a la segunda parte. Eso es en el caso de la muerte. Vamos a la segunda parte. En este caso, pues obviamente es el retiro de un socio o algo, o el retiro de un hombre clave o algo así por el estilo, porque en términos generales, pues obviamente son personas las cuales son importantes darle un plan que sería importante para poder llegar y tener su futuro asegurado. Muchas veces yo hablo con personas que me dicen, con socios que me dicen, mi plan de retiro es la empresa. Sí, ahora la pregunta que yo le hago, ¿usted emplearía a una persona que vale $10,000 y que no participaría tan activamente el día de hoy? Es como decisión corporativa, usted contrataría a una persona que vale $10,000 al mes, por poner un ejemplo, ¿sí? $10,000 al mes, pero que no participaría tan activamente en la fase productiva de su empresa. No, pues por supuesto no. Ok, perfecto. Ese es el señor José, que es el socio actualmente, el cual sería contratado por la empresa, pero no participaría tan activamente porque está en fase de retiro, muy merecido, pero que si no existe una planificación financiera que está orientada a ese tema, pues obviamente sería la contratación de una persona que estaría afectando a la liquidez de la compañía para su parte productiva, ¿sí? ¿Lo había pensado anteriormente? No, no lo había pensado. Ok, perfecto. Si no existe planificación financiera, pues en este caso no está. ¿Qué tan importante es para usted esto? ¿Tiene alguna solución? No. ¿Qué tan importante es para usted? Sí, listo. Ok, perfecto. Obviamente hicimos la separación entre socios y hombres clave. Y él mismo te va dando la respuesta. Y bueno, y viene la otra parte que es el de aprovechamiento de oportunidades y cuestión de desafíos, que ahí no va el hombre clave, ¿no? Bueno, sí, en la parte del reemplazo. En la medida en la cual nosotros vamos hablando es de socio, hombre clave, qué tan importante es para usted y haciendo ese tipo de preguntas o ese set de preguntas. ¿Sabía esto? Sí, no, no, no lo había visto. ¿Qué tan importante es para usted esto, resolver esto? Sí, 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 muy importante. Del 1 al 10, ¿qué tan importante es? 11, es muy importante, sí. ¿Tiene algún plan? No, no hay ninguna contingencia al respecto. ¿Sería importante para usted tener algún plan para esto? Sí, a eso me dedico y en eso le puedo ayudar, pero continuemos. Y así iría. Traté de ser lo más resumido posible para dar solución a esto, recordando pues que el taller tiene más intenciones técnicas que comerciales para seguir adelante y espero haber respondido lo más posible esa pregunta. Adelante, Carlos. Excelente respuesta, Andrés, muy buena. No sé si hay alguna pregunta adicional para proceder a ver los casos de estudio. Ok, entonces vamos adelante. No, no, decía que parece que estamos bien, bueno. Bueno, a veces me asusta cuando me hay preguntas, pero capaz está muy claro también, pues. Caso de estudio Innovatec es una empresa de desarrollo tecnológico. El hombre clave es Carlos, director de desarrollo de productos. En este ejemplo, pues Carlos es fundamental en el desarrollo de nuevos productos y estrategia de innovación. Es el caso que les mencioné antes que íbamos a tocar. El método de valoración aplicado, pues en este ejemplo se hicieron o se utilizaron dos métodos, el de múltiplo de salario. Carlos gana 150.000 al año, se utilizó un múltiplo de 7, dando una cobertura de 1.050.000 y se evaluó el método de contribución a las ganancias. Se determinó que Carlos contribuye con un 15% a las ganancias anuales de Innotec, con ganancias proyectadas de 30 millones. Esto representa 4.5 millones y aquí se utilizó la ley del promedio, donde se
aplicó una cobertura final, en este caso, pues, seleccionada de 2.775.000. Estos casos los vamos a ilustrar. ¿Ok? El siguiente caso, ya me pasé uno de aquí. Aquí es el siguiente. El siguiente caso es, Andrés, si puedes ir abriendo el cotizador, por favor. Siguiente caso es Wilcon, es una empresa de construcción. El hombre clave en este caso es Roberto, gerente de proyectos grandes, crucial para la gestión exitosa de proyectos de construcción a gran escala. El método de valoración se aplicaron dos, el de múltiplo de salario, que es 120.000 por 5, dio un total de 600, y el método de contribución a ganancias, 2,5 millones, se promedió y dio 1.550.000. Y el último caso de estudio que vamos a ver, vamos a cotizar los tres, es el de una compañía llamada Creative Minds. En inglés está feo. Es una agencia de publicidad. Tiene una persona que pues es la directora creativa, que realmente es responsable de las campañas más exitosas de esa agencia. Es una pieza clave en la relación con los clientes importantes. O sea, sin ella, muchos de esos clientes grandes se van a ir. Entonces, su impacto está determinado como principal impulsor a un crecimiento del 20% en las ganancias. Es crecimiento del 20% de las ganancias. Su liderazgo y creatividad han sido vitales para el crecimiento y reputación de la empresa. Entonces, en este caso, como se identificó que ella impacta en el aumento en 20% en las ganancias, entonces se estima el valor presente de las contribuciones futuras. ¿Cómo se hace? O sea, si las ganancias anuales de la agencia son 5 millones y entonces el valor presente es en 1 millón, el valor incrementado a 5 años, o sea, con el incremento sería, creo que lo puse a 5% de descuento, ya va. La cobertura fijada, o sea, el valor presente estimado es de 4,5 millones. Aquí, por ahí tengo la fórmula. La tengo en algún lado. Se hizo un valor estimado de 4,5 millones y el valor de cobertura de María está fijado en este ejemplo en 4,5 millones. Esta cifra refleja el valor esencial de María en el crecimiento y estabilidad futura de Creative Minds. Por ahí tengo esto explicado. Andrés, si puedes, por favor, para que Tengo ya desde que procedamos. empezaste a hablar. Ya lo tienes montado, por favor, todavía para que No, tú. montado no. O sea, vuélvete para atrás y denme la cobertura, porque no la copié. Aquí está. No, pero vamos a empezar por el promedio, ¿no? Empecemos por el salario, ¿no? Esa es la que empecé por la primera. Salario, Innovatec. Estoy aquí parado. Estamos hablando, mira, este caso es de 2 Ah, ok, millones ok. 2,7. 700. Vamos a hablar de Carlos, Innovatec, Carlos. presento. O Sí, que, por favor. porque Déjame, aparte de sí, sí, yo todo, pensé que. aprovecho y veo, ven las personas cómo presento, porque hay personas que no saben todavía presentar por acá. Entonces, o sea, no saben cómo cotizar acá. Es más, yo tenía esto abierto, pero no, voy a irme para atrás, porque quiero que lo vean desde el inicio. Estoy acá a inicio, voy acá a herramientas, voy acá a cotizaciones. En cotizaciones, voy acá, voy a agregar nuevo. En agregar nuevo tengo nombre, clave, salario, voy a colocar, ¿ok? Carlos, aquí coloco vida individual. Carlos, ¿me puedes decir internacional? ¿Me puedes decir la cobertura? 2775, ¿verdad? ¿Me puedes confirmar eso? Carlos. Sí, estaba confirmando, es esa. Ajá, ok. Andrés, te Hombre. faltó una A. Sí, pero bueno, déjalo así, igualito, pues, asuman que tiene edad. ¿Ponemos un hombre de 40 años o qué ponemos, Carlos? Porque no puse edad. ¿Qué Oye, edad? edad Vamos a pedirle al público aquí, ¿qué edad le ponemos aquí hipotética a este señor? al público. Sí, 45 años pienso. 45. Ahí tiene. 45, ok. Puedo hacer por fecha y lo coloco acá, o puedo
Vamos a colocarlo por... mm, y aquí está por años, ¿ok? Aquí coloqué en edad 45, masculino, no fumador. Producto, un indexado, ¿no? O dime tú. Sí, vamos a cotizar el producto que más ofrecemos. Sí, exacto, un indexado. Entonces, Listo. vamos a agarrar un Nasdaq Ajá. acá, A o B. ¿Cómo quieres hacerlo? ¿Qué harías tú en este caso? ¿Qué le ofrecerías a la empresa? Yo, tú sabes que a mí me gusta el A. Bueno, elige la A, pues. O sea, Eh, ¿por qué la A? Vamos a ver, vamos a ver. ¿Por qué no? A y por qué no la B en Porque este la caso. suma asegurada no me aumenta con respecto al tiempo. Yo obviamente tengo un valor fijo en el cual yo estoy diciendo que el valor es 2.775.000. En términos generales impacta sobre el ahorro. Yo creo que el ahorro pues también obviamente pues permitiría que en la medida que yo voy protegiendo al hombre clave, yo como compañía pues yo también le puedo ofrecer un sistema de enganche del hombre clave, porque esa es la parte que creo que no hemos hablado en el tema. Pero en Ojo, este caso no, porque en este caso esta póliza no es para eso. O sea, aquí no, esta póliza no sirve para enganchar al hombre clave. No tiene ese fin. pero O sea, de no hecho, puedo, pero voy a ponerte la pregunta. O sea, yo no puedo llegar y decirle que a los 5 años le pertenece a él o a los 10 años no, le pertenece a él o que los no valores, o porque, que los, no porque esta póliza es para proteger a la empresa, no es para él. ok, ok, está bien. Yo entiendo que voy a proteger a la empresa y la voy a proteger por el valor calculado 2.775.000, ¿ok? Ajá. Ahora, hay unos valores de rescate que voy a Que ir son a, de que la voy a ir empresa, a van a cumplir. ser de la empresa. Van a ser de la empresa y entonces aquí lo que hay que preguntarse es, ¿qué es más importante para la empresa? ¿Acumular valores de rescate o que la cobertura vaya aumentando considerando que probablemente la empresa va a ir creciendo? Bueno, si lo veo por desde el punto de vista de la empresa, pues que vaya creciendo, o sea, que vaya creciendo el valor de la persona, porque pues obviamente el valor de la persona puede ir creciendo basado, pues sobre todo en el tema del salario. El salario Perfecto, del hombre clave va a ir perfecto, creciendo. perfecto. Entonces ese es el razonamiento que quiero que haga. Ya, listo. Frecuencia de pago anual, suma segura, no, contribución, cantidad de cobertura. Carlos, por favor, solamente que no me vaya a pelar. Eh, bueno, ya me pelé. 2.7, 2 millones. Coño, Le sí. quitas un cerito y ya. ¿Sí? ¿Así está bien? Sí, 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 ¿verdad? Ujú. Anexos, bueno, yo no le pondría ninguno, pero y no vamos no vamos a complicar la cosa. Retiros no. Hay cosas más importantes, recargos, no, listo. Eh, guardar e imprimir. Ah, Carlos, ¿qué hago con la cosa esta? ¿Te la mando o qué hago? no, no, vamos a verla primero y luego te digo, vamos a razonar algunas cosas sobre esta ilustración, Ok, entre listo. todos. Un segundo para yo poder poner esto en pantalla completa. Dame un segundo. Ujú. Mm, ya va. ¿Cómo se pone esto en pantalla completa? Obviamente, vamos a estar claros, señores. Una póliza de este tipo se puede hacer tanto vía universal como vía término. ¿Ok? Ambas soluciones tienen sus pros y sus contras. Esta solución, que es vida universal con ahorro, es excelente porque acumula un capital, el cual en ningún momento en la conversación con el cliente el tema del ahorro estuvo pues allí presente, pero en este caso pues Andrés lo está presentando como, oye, esta opción que te permite acumular, pero no como solución a un problema, porque no hay ningún problema planteado en, digamos, que requiera la acumulación de un capital, ¿sí me voy a entender? Entonces, pero bueno, es una excelente solución. La prima target es de $47.000, es una excelente póliza. Creo que si hacemos una de estas al mes estamos súper bien. Y obviamente, pues si se dan cuenta del lado izquierdo, Andrés va a explicar ahorita pues lo que es el crecimiento
en el aumento en la suma asegurada por el efecto de que quitaste la Sí, presentación, porque Andrés. la voy a colocar en pantalla completa, porque no me cuadra sin la pantalla completa. Pero sigue adelante. Sigue adelante. Sí, sí. No, lo que iba a explicar es que, o sea, hay dos maneras de hacerlo, o sea, vida universal y vida término. Lo que, lo que Andrés va a mostrar ahorita es haciendo aportes a lo largo del tiempo, pero lo que yo vendería en este caso, Andrés, lo que yo vendería en este caso es cuántos aportes tiene que hacer la compañía para que esa persona esté asegurada un número determinado de años. Porque ellos no me hablaron a mí de valor efectivo, entonces yo le puedo decir, mira, tú tienes dos maneras de hacer esto. Tú puedes hacer esto a término o puedes hacer esto por esta vía donde prepagas 3 4 5 años, 20 años de cobertura, o 5 6 o 7 años, tantos años de cobertura, o un monto único y tienes asegurada a la persona un número determinado de años. ¿Sí me explico? Eso es lo que yo haría, Andrés, para este caso. ¿Sí me doy a entender? Sí, pero ojo, Entonces, es un caso, o sea, tiene muchos bemoles. sí, Honestamente, sí, tiene tú bemoles, dices, pero una de las cosas que se podría hacer aquí es un aporte único. Otra cosa que se puede hacer es un aporte durante un número limitado de años. Esas son dos cosas que yo haría. Yo no presentaría una ilustración en este caso con tantos años de aporte, pues. Pero quiero verla como quedó, pues. ¿la estás viendo ahorita o no? Sí, 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 Le sí. hago una pregunta, chicos. Bueno, sí, mira, en el caso nuestro, nosotros en todos los casos solamente trabajamos con pólizas proyectadas con pago a término. Normalmente, por ejemplo, como vemos planificación de retiro y todo ese tema, y los clientes, digamos, algunos deciden pensionarse no sé, por los Juan, 55 años. acércate un momentico otra vez en el micrófono porque se está oyendo Ah, mal. ah, Sí. ¿me escuchan? ¿Me escuchan bien? ¿Aló? Un, dos, tres. ¿Sí? ¿Me escuchan bien? Oh, perdón, ya, ahora sí. Sí, no sé, porque cuando me pongo los audífonos, el micrófono no toma igual. Ya, bueno, lo que les decía, y No les se escucha. preguntaba, ¿ahora sí? Ahora sí. Ya. Ahorita sí. Nosotros normalmente, como trabajamos con temas de planificación de retiro, nosotros limitamos el periodo, digamos, de tiempo de aporte a la edad de retiro de la persona, por un tema lógico, porque la idea es que cuando empiece a recibir, digamos, el monto de pensión, no tenga que con eso ocuparlo para continuar pagando la póliza, que en la mayoría de los casos de las pólizas, sea que sean, digamos, indexadas o unit link, a linkeado, digamos, unidades, se proyectan los pagos hasta el término de la póliza. Acá en Chile, por ejemplo, en los seguros con ahorros nacionales, la mayoría son, por ejemplo, productos a 100 años y considera el pago de primo hasta los 100 años, lo que también provoca que, bueno, en algunos casos los costos de mortalidad y morbilidad, digamos, asociados a factores de riesgo después de determinada edad, no sé, pues después de los 60, 65 años, empieza a ponerse exponencial y también a la larga se va comiendo un poco el ahorro, el cual se compensa con el interés compuesto del fondo. En fin, pero el tema es eh, cuánto más encarece, por ejemplo, si dicen, bueno, nosotros en realidad nos gustaría pagar esta cobertura, pues, no sé, pues, por 10 años, por 20 años, ¿se puede limitar en BMI el tiempo de los aportes? Porque nosotros, todos los casos, si el cliente nos dice, me Claro, quiero pensionar a los 55, lo proyectamos hasta los 55, si a los 60 hasta los 60, si a los 65 hasta los claro. 65, pero no más de los 65 años, en cuanto al pago. Y de ahí en adelante la póliza se mantiene viva igual y sigue generando rentabilidad dependiendo del fondo al cual esté asociado o a la estrategia. Pero es que esta póliza pusieron 20 años, ahí lo pusieron arriba. No, Colocan la no. otra opción. No, Yo siempre, a ver, estoy hablando de una cuestión personal. Yo normalmente siempre muestro el peor de los casos al inicio, el más caro, más todo, y lo coloco a todos los años y después yo voy llegando y seccionando a 20, 25, 15. Y normalmente lo que nosotros hacemos es que ni siquiera llegamos a la edad de retiro. Nosotros ponemos a pagar a la persona, ojo, respondiendo lo que dice Juan, sí, se puede hacer. Se puede hacer por 20 años, 15 años, o se puede colocar la cantidad de dinero que tú desees. Las únicas limitaciones que tiene BMI, voy a decir algo que va a sonar como trabalenguas, pero lo puedo explicar después con mayor detalle en otro tipo
en un taller dedicado al cotizador, puedo hacer un aporte único de 7 veces la prima target el primer año y después de ahí, el tiempo que yo desee, únicamente prima target. O puedo hacer 3 veces la prima target por 7 años y después solamente prima target. Esas son las Ese limitaciones ejemplo, máximas que yo ese puedo ejemplo es hacer. el que quería, ese ejemplo es el que quiero que cotices, el de 7 años, un solo aporte, en este caso. Sí, claro, Carlos, pero o sea, creo que perdemos. No, no, si hacemos ese tipo de ejemplos ahorita, vamos a ponerlo casi que como como uno de cotizador. Si quieres lo pongo a 20 y porque No, si no, 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 es que vuelvo y te reitero. Esa es la solución que yo ofrecería en este negocio. A esta empresa yo le ofrecería esa. listo, voy a colocarla así. O sea, te lo Eh, estoy diciendo porque no es por cotizar, que es lo que yo ofrecería. ujú, Una voy. pregunta relacionada a eso, bueno, en esto te refieres, por ejemplo, a una póliza de pago único, como, bueno, las pagos únicos que yo conozco es un pago único, o sea, es la única vez que se paga, y de ahí en adelante no se paga más. En este caso dices tú, 7 años, por ejemplo, pagar la prima y luego la prima target solamente, o sea, porque hay una diferencia entre prima target y prima proyectada, o sea, que es decir que ese gap el que no se pagaría o cómo sería en este caso, ¿se deja de pagar? ¿Qué El significa que caso, la persona no paga? el caso de 7 veces la prima target, pues en la mayoría de los casos, a no ser de que la persona sea de muy avanzada edad, permitiría que se fuera un aporte único y la compañía da la flexibilidad para eso. Sí, sería el aporte único. O sea, sería el único pago por la póliza, solamente pagando 7 años, digamos, en forma inmediata, nada más, y no se pagaría nada más en adelante, mantendría el capital asegurado, se sostendría la póliza en el tiempo, digamos, dependería de la rentabilidad. ¿Cómo sería eso, digamos, técnicamente? Lo que pasa es que lo que pasa es que técnicamente 7 veces el aporte único. Si la persona no pasa de los 65 años normalmente, y por lo que bien tú decías, por los costos de mortalidad que a los 65 años empiezan a colocarse exponenciales, pues el aporte de 7 veces la prima target permite que la póliza tenga una durabilidad hasta hasta los 120 años, por lo cual actúa como un aporte único. O Hagamos sea, el ejemplo, hagamos el ejemplo. Estoy O sea, ansioso. básicamente lo que pasa es que como, como todo el monto entra a jugar al principio, entra a mercado, Ajá, digamos, descontando los costos, queda más sí, excedente para entrar a mercado, comprar unidades y eso proyectado a largo exacto. plazo, digamos, el interés compuesto hace la magia. Eso sería todo, básicamente, Eso ¿no? es, eso es. Y es que obviamente es más a ver, beneficioso, obviamente. permítame continuar con el tema para que lo entiendan bien. La medida que yo voy haciendo aportes, en la medida que yo voy haciendo aportes mayores al inicio, pues los intereses compuestos van permitiendo que tenga valores acumulados mayores, lo que pues obviamente al final va a permitir que tenga valores de rescate mayores. Y eso es lo que permite la vida de la póliza. El valor de rescate, pues, que es el que va a rescatar, el que va a hacer el que la póliza pues permanezca en el tiempo sin tener que yo hacer el pago de primas o algo por el estilo. O sea, los valores que yo acumule al final son los que van a proteger mi póliza. Es decir, los famosos que si aportes únicos, algo por el estilo, que venden otras compañías como si fuera algo exclusivo de la compañía, no es así. O sea, realmente lo único importante es cuánto es el valor acumulado y el valor acumulado es lo que permite la durabilidad de la póliza. Y en términos generales es así. Cuando lo vemos en las proyecciones, y yo creo que lo podemos ver, aunque, vuelvo a repetir, no voy a hacer el del aporte único porque si no vamos a perder los otros dos ejemplos, ¿ok? Y entonces haríamos acá un taller de cotizador, la cual no es la idea. Eh, En términos generales, permítame un segundito y yo mostrarles cómo hago, por ejemplo, las 3 primas target. A ver, déjame ver si yo puedo llegar. Otra pregunta, por ejemplo, en el caso de que una empresa, digamos, porque bueno, eso dependerá de cada país, ¿cierto? De cómo funciona el tema contable, tributario, cada país.
porque, por ejemplo, para una empresa, acá en Chile normalmente no se pueden deducir los pagos de póliza como gasto de la empresa, a no ser que uno haga una factura por asesoría o otro tipo de cosa. En el caso de un pago único, por ejemplo, también, ¿eso podría deducirse como gasto de la compañía? Bueno, dependiendo del país será, porque acá en Chile es Eso como sí, bien complicado, hay que hacer otra eso sí figura. depende totalmente de Esto es cómo un está buen contador. estructurada la compañía. Eso depende totalmente de cómo está estructurada la compañía. Hay empresas que para poder deducir gastos que normalmente no se pueden deducir, establecen una filial afuera con operaciones y gastos y entonces esa la llevan contra la local. O sea, a veces se le consigue la vuelta, es tema de estructurarlo, ¿sí me explico? Pero de que lo van a poder deducir de manera directa, obviamente que no. ¿Ok? Es que ni en Estados Unidos es deducible. Claro, ¿Me explico? la última pregunta, ¿por qué, por ejemplo, el pago anual por 3 o por 7? ¿Por qué, digamos, esa figura? ¿Eso es algo que de medida? Bueno, para no, es por el tema de impuestos, o sea, para no, ese es el límite, para no ser considerado un instrumento de inversión. Ah, ya, ok, ok, ok. O sea, ¿te Son permite hasta son 3 o te cuestiones permite del hasta estado de 7? la Florida o sea, que si se pasa de esa cantidad, pues sencillamente ya no lo considera un seguro de vida, sino como un producto de inversión y empieza a cobrar impuestos. Eso es todo. Claro. Creo que están viendo mi pantalla completa, ¿sí o no? Sí se ve. Entonces te permite hasta 3 o hasta 7. 7 veces prima target si es pagado en el primer año o una sola vez, ¿ok? Lo que funcionaría como el aporte único. Y 3 veces la prima target por 7 años consecutivos o 7 años o aportes excepcionales, ¿ok? O sea, Voy a colocar. son dos alternativas, pues. No, bueno, y la combinación, porque Bueno, pues yo puedo pagar el una doble de la prima combinación. target toda la vida, si quiero, y no va a Por ser ejemplo, considerado un producto de inversión. Voy a poner un ejemplo. La prima target del producto daba 47.036,25. La multipliqué por 3 y me dio 141.108,75. Pues la voy a redondear a 141.108. ¿Ok? Aquí voy a colocar Y ahí tendría que estar pagando cada 3 años o el otro año tendría que volver a pagarlo. 141,78. O sea, ¿Dónde? cada 3 años o el otro año tendría No, que no, volver no. a pagar. Por 7 años, esa cantidad. Ah, por 7 años. O sea, básicamente estaría pagando 21 años en 7. aportando, pagando no aportando, porque eso Sí, no, el grueso es ahorro, aportando. eso es un aporte al fondo. El producto, tengo el BES Index, prima target, pago completo. El Ah, pago completo digamos, cuando se paga de un paraguaso. mm, no, o sea, si yo aquí coloco pago completo, significa que le estoy diciendo que me cotice todos los años, que es lo que normalmente siempre busco. Yo siempre pongo, primero cotízame todos los años, busco prima target y a partir de ahí empiezo con la prima target a jugar, porque normalmente yo no pongo a pagar a ningún cliente prima target, nunca, jamás. Aquí voy a colocar prima mínima, prima. Oye, pero no está. ¿Sabes que no está dando el cotizador, Carlos? No está dando para Porque tienes resolver. que elegir la opción de acumulación, es por eso. ¿Cuánto fue que dije? 141,108. 141,108. Bueno, sí. Ahí tiene, 141,108. ajá, eso es. Ok, aquí está. Ajá, por 7 años.
Esto no me permite moverlo de ninguna manera. Déjenme primero bajarlo, Es mejor, que lo podamos ver, sí, es mejor. porque si no, o sea, no estoy haciendo nada. Ok. Como pueden ver bueno, explicando rápidamente, en la parte de abajo la target era 47,36,25. Como pueden ver, al año 7 paran las contribuciones, los aportes. Lo que la prima planeada, no tarde, sino planeada es de 141,108. El primer año tiene $125 adicionales porque se colocan los costos de emisión de póliza. ¿Ok? En este caso, por ser una persona de 40 años, independientemente a que la cobertura siga aumentando en el tiempo, pues la póliza me llega hasta la edad de 104 años, 103 años. ¿Ok? Me quedo Quedan, aquí, Carlos, para que digas lo que quieras decir al respecto. Carlos, ¿me escuchan? ¿No? ¿podría mostrar, por favor, a Sí, qué edad empieza a se invertir escucha el bien. vencimiento de la Se ¿Podría póliza? escucha mostrar bien. qué cosa? ¿A qué edad empieza a empieza a decrecer la póliza? Porque empieza a crecer, digamos, ¿cierto? Porque el interés compuesto Crecer, es mayor a la tasa de sigue riesgo creciendo, y en cierto crece, crece, punto, crece, crece, crece hasta los 94 años, que llega a los 11 millones. A partir de los 94 años empieza a decrecer y llega hasta pero los espera, en 104 realidad años. un poco arriba, más arriba, como en los 90. ¿Cómo? Y un poco más arriba, mira. Ujú. Como 11, no, más abajo, el 11 era como el rango de los 89, 90 por ahí. Porque quería ver solamente en qué momento la tasa de riesgo era más alta que la rentabilidad proyectada. La Quiero que tasa saltemos de a otra riesgo, página. o sea, El factor mm, de riesgo, porque los ahí está, costos, 11, los costos 11 de millones, asegurabilidad, los costos de claro, seguridad terminan ahí ah, está, yendo contra los 11,720, y a valores los acumulados a 91, los 94 claro, años, al a los 49 91 años. años, a los 91 años el factor de riesgo es superior a la rentabilidad, que ahí Ujú. está, llega a Empieza a bajar. 11,720 y empieza a crecer. Ujú. Eso que quería ver. Ahí se pone más exponencial el costo y ahí se Es empieza a tremenda comer la solución. cuenta. Esa es tremenda ¿Sí? solución. Sí, claro, porque pero es que esa edad, es que esa edad el hombre clave ya está, ya no ¿Está importa si proyectada? está ¿A muerto o cuánto lo no, ya el hombre proyectaste? clave ya no, ya debería estar retirado, pues. O sea, lo que pasa es que el hombre clave debería estarse retirando a los 65 años. Al que habría que ver es a los 65 años cómo va. O sea, un hombre clave no, tú no lo vas a tener asegurado hasta Fíjense los que en este 95 años. caso, en este caso, el valor acumulado es de la empresa, pues. Sí, claro, pero Entonces se retiró el hombre tú vas a clave, la mantener empresa sacó asegurado, su plata y pero es tú de no ella, vas pues. a mantener asegurado a tu hombre clave hasta los 90 años, pues. Él no va a estar trabajando contigo a esa edad. Más allá si se Es lo murió o que no se estoy murió. diciendo, es lo que estoy Pero es diciendo. Uno que saca puede la ser plata que de ella. sea el socio propietario mayor y le sigan pagando Puede la ser, prima. puede ser. La otra que puede pasar Y le también, pueden pagar el para retiro que le pongan le pueden pagar el retiro de la póliza, ¿no? una, De la póliza. perdón. La otra que puede hacerse aquí es que si se trata de un caso como el que dicen ustedes, se baja la cobertura al mínimo y se deja el dinero. Eso sería mucho mejor, po. La cobertura mínima y que se le puede hacer un plan de retiro en base al ahorro que hay en la póliza. Eso es lo que a mí me gusta. Sí, Y si de se hecho, trata de un... esta capacidad, Sí, y de hecho, BMI tiene la capacidad de tener una renta mensual vitalicia. O sea, el mismo BMI maneja una renta mensual vitalicia con los valores de rescate, los cuales tú puedes hacer a partir de cualquier momento. Entonces, a los 65 años yo puedo tener una renta mensual vitalicia con los valores de rescate. O sea, a los 65 años yo creo una renta mensual vitalicia para por eso es que me gusta también más la A, ¿no? Con los valores de A rescate qué que son dos. porcentaje está proyectada esa, Andrés? ¿Cómo? Esta columna, la primera columna, ¿a qué porcentaje está proyectada? No. Bueno, Bueno, no iba a explicar eso ahorita, pero bueno, lo voy a colocar. Hay tres columnas en la ilustración, ¿ok? La columna de la izquierda
porque realmente el BMI es bastante conservador al momento de hacer las ilustraciones, son con la variación del índice desde el año 2002 hasta el año 2022, es decir, los últimos 20 años del índice que nosotros hayamos escogido. En este En la caso, primera columna el promedio de Nasdaq. el de la izquierda sí, es el Ah, está bueno promedio, porque es mejor que el T,5. en este caso el Nasdaq. La del medio es una tasa nivelada conservadora del 6,5%, ¿ok? Y el caso de la derecha es el caso que yo le digo a mis clientes, es el caso imposible, es decir, que durante 20 años, pues significa que el Nasdaq está dando pérdidas, lo cual es imposible porque no existe, donde la compañía garantiza el 1%. La compañía garantiza siempre, todos los años tiene un piso del 1%, pierda o gane, bueno, pierda lo que sea el Nasdaq, te va a dar un 1%. ¿Ok? Entonces es un instrumento bastante conservador al respecto. No sé por qué salió esta rayita roja acá, pero bueno. Vaya usted a saber por qué está esa raya roja ahorita. No sé qué hice. Ah, pero aquí está. ¿Ok? ¿Algo más, Carlos? Oye, ¿y dónde yo sí le puse la raya roja a esto? Carlos. Carlos. ¿No te deja deshacer ahí para quitarle la raya? No, yo no tengo ni idea cómo le puse la raya esa, menos sé cómo quitar. O sea, no sé cómo, no sé, Bueno, no sé cómo la puse y no sé cómo quitarla. hago una consulta, Andrés. Sería Ujú. bueno para toda la gente que está acá, porque hay gente que está recién. Han habido preguntas entre medio y se ha perdido un poco el foco. Sería bueno explicar el modelo desde el comienzo, cuál es lo que se pretende, ¿no es cierto? Que es asegurar al hombre clave, se le aseguró por una cifra y después estamos pagando prima. Sería bueno explicar todo eso para que no solo a nosotros, sino que a todos nos quede claro. No, 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 es que, ojo, por eso mismo, o sea, la ilustración como tal tiene una cantidad y el cómo, y yo siempre he dicho que cotizar es un arte, la verdad, o sea, cotizar es un arte y hay 20.000 millones de maneras y utilizar los anexos y algo por el estilo, pero eso tiene un taller en específico y realmente por eso es que yo no varío mucho en ese tema. Yo llego, hago una sola cotización completa por la cantidad de los años y para que se muestre pues la diferencia o el impacto que puede tener el seguro de vida en el hombre clave, ¿sí? Que es la idea del taller. Obviamente existen otros Fíjate, talleres. una Carlos, cosa que pero quiero comentar al respecto. A mí me gusta cómo se ha desarrollado con el ejemplo completo. O sea, yo creo que está súper bien. Porque de hecho quedaría un solo caso adicional que podemos cotizar. O sea, de hecho nos quedan 15 minutos solamente, ¿no? 15 minutos. Entonces, hay un caso adicional que yo quisiera cotizar que es el siguiente. Es una compañía, de hecho yo tuve una compañía así, Andrés. Eran ya va, pero dos espérate, déjame socios. compartir para yo poder, para poder, espérate, irme al cotizador. ¿Quieres, Ajá, si quieres abrir un dime cuál es el Excel, otro si quieres caso. abre un Excel y te voy a explicar el caso. Ah, Y tú me dices cómo tú lo desarrollas, pero te voy a un explicar el caso. Excel. Un Ok, Excel, abre un Excel ya voy con rápido, el Excel. Ajá, ok. ¿ok? Ok, Y ok, es ok. más, y es más, esto se lo van a llevar a todos de tarea de trabajo. Andrés lo va a comenzar, pero esto lo va a desarrollar Andrés. Lo pueden desarrollar con Andrés en un taller de cotizador que recomiendo que es lo antes posible. A ver, esta es una compañía, es un caso. Eran dos socios de Ya, 47. déjame compartir primero, Carlos, porque ya estoy viendo esto complicadito y entonces déjame que tú me vas Por, aquí. por favor, y va a quedar de una vez de Guiando, tarea. no Puedes me vas guiando. desarrollar. Sí, ok, dos socios, dos Ajá. socios, Que pongo otro hombre y mujer, socio, 47, 47 y 54 años. lo pongo eso abajo. 40, aquí, Sí, 47 y 54 años. 47. Ya no los hace. Ok, listo, voy. Ajá. Ok, son, Ujú. además de eso, tres personas clave. Ok. Yo creo que mejor lo haces al revés, lo haces como lista. Co- o sea, que lo pongo en las filas o algo así. Sí, sí. Ya, espérate, aguántame. Aguántame, porque ya, este me dijiste que era. Sí, vale, sí. Un 40. caso real. Ya, 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 ya. Ya, aguántame que yo soy lentito. 54. Ok,
Aquí pongo persona clave, ¿no? Sí, Persona persona clave clave 1, 1 y bueno, pongo 3, ¿cierto? fueron 3, ajá, Ok. ok. O sea, Ajá. una de esas personas clave es el socio de 47, porque Pero la persona clave no el tiene el número. socio de 54 es capitalista, el de 47 es el operativo, el que tiene el know-how. Entonces, y aparte de eso, hay un ingeniero de planta de 35. Ok, o sea, la persona clave 2 tiene 54 y la 3 No, tiene la 35. segunda tiene 35, la 2 tiene 35 Ajá, y la 3. y la 3 tiene 30, 30 años. ¿Ok? Y para retención de talento, ellos pidieron cotizar a 6 personas, entre todas entre 24 y 26 años, personas que están empezando con ellos, o sea, los puedes Cotizar, cotizar todos 25, si quieres. cotizar qué cosa. Ellos es para retención de talento, ellos se les planteó por la parte de retención de talento. Ah, ah, O sea, que pongo acá retención de Retención, talento. ¿Cuántas personas dijiste tú? ellos fueron, comenté creo que fue 7, Ya voy, fueron 7, espera, sí. ya voy, Sí, ya eran, voy, ya voy. Ya ponlos voy. todos de 25 porque eran muy parecidas las cotizaciones. Ajá, y queda 25. Sí, ponles 25, porque eran unos 24, 25, 26, o sea, ponle 25 aquí. Bueno, porque es un ejemplo, pues, y ya. ¿Sí? Ok, El ajá, socio el socio de 52 fuma. ya va, ya va, ya va, ya va, ya va. ¿Cuál de 52? Tengo uno de Perdón, 54. perdón, el socio de 52 no, ay, Dios mío, perdón, déjame abrir esto. Persona clave, 2, 3. El socio de 2, el de 54 años, ese, Ajá, ese fuma, ajá, aquí pongo fumador. fumador. Ajá. Ese Ujú. tiene rol que joda. ¿Ese tiene qué? Ese tiene mucha plata. Él ya tiene o sea, tiene plan de pensión, ya él tiene un portafolio, ya él tiene un portafolio. ¿Explico? Ajá. O sea, eso no es una necesidad para él. Mientras que Ah, ok, ok, ok. el socio uno no tiene ahorro, no tiene nada ahorrado para su pensión. Es la propia persona que se pone a trabajar, que, coño, tú sabes, el socio uno, ese sí no tiene ahorro. Ujú. El socio es el capitalista, ese tiene plata, tiene todo lo real del mundo, fue el que montó el negocio, o sea, metió al Exacto. socio uno. Pero tiene dinero, pues. Ujú, ujú. Sí, ok. Entonces, digamos, y las personas clave estaban Sí, valoradas cada uno en $1.000.000. las personas, o sea, estás hablando del socio 1, socio 2 y persona clave 3, No, ¿correcto? no, personas clave. El impacto en el negocio se valoró entre 800.000 y 1.200.000. Si quieres, ponle así 800, 1.000.000 y 1.200.000 dólares. Ese es el valor de las personas clave por el método de valoración. 1.000.000 y 1.200.000. Ajá, ok. ¿Ok? Y los de retención de talento, se habló de un plan de $1.200 al año cada uno, como para mostrarles lo de la jubilación y eso. Eso es prima, ¿no? O sea, ver qué cobertura le da con esa prima, pero pensado más sobre todo como prima de ahorro, o sea, maximizando, con un ejemplo capaz como el que hiciste ahorita. ¿Me explico? Poniendo prima extra o algo. Ujú. ¿Ok? En Sí, términos generales es esto. Entonces, ajá. ¿qué montarías tú aquí? A ver, o qué harían ustedes aquí en este caso. Vamos a analizar. Estos son los datos básicos en la empresa. Si quieren, yo soy la empresa, ¿qué preguntas me harían ustedes adicionales o con esto cotizarían? ¿Y qué producto cotizarían? Bueno, no sé, Carlos, o sea, O sea, honestamente, con ahorro o a término, porque tenemos las dos opciones, con ahorro o a término. ¿A quién les ofrecerías con bueno, ahorro? bueno,
Bueno, primero en el socio, que yo quedé como medio confundido porque me colocaste persona clave y después socio uno y que ambos tenían que ver, pero a ver, lo voy a poner desde este punto de vista. El socio uno no tiene ahorro, así que él necesita ahorro, ¿ok? Creo yo que pues a él tendría que darle un indexado. Al socio 2 le pondría una término, porque si a él no le interesa, pues en términos generales, pues así. Yo no sé si la persona clave uno es una persona, pues, que está, o sea, que es el mismo socio, pero si el valor que ellos tienen a la Sí, empresa, y lo único que yo quiero cubrir, y lo único que yo quiero cubrir son 800, 1.000.000, 1.200.000, ¿sí? Y no me importa la parte de retiro, porque eso es lo que capaz tendría yo que dilucidar en ese punto, tendría que colocarlas a término. ¿Ok? Si lo único que estoy cubriendo es el valor o de pérdida, no me acuerdo bien exactamente lo que estarías diciendo. Como retención de talento, pues obviamente son primas, pues son, o sea, pues esto es con indexado, porque pues obviamente, y dependiendo si los 1.200 realmente generan un valor de rescate pues significativo a los 65 años, que me imagino yo que será que sí, la respuesta. Pues yo lo pondría con un indexado, ¿no? No sé si por 1.200, pero bueno, capaz si ese es el presupuesto tendría que llegar y entonces lo haría que aportar hasta los 65 años eso. Pues es lo que se me ocurriría a mí, no sé. O sea, hablando sin hacer más preguntas, ¿no? Pues sin hacer más obviamente. preguntas. ¿Y qué otras? A mí me parece muy bien todo lo que has dicho. ¿Y qué otras preguntas podrías hacer aquí para darle más poder a este negocio? ¿Qué preguntarían ustedes, ¿Qué Juan, es Sergio? lo que es importante para ti esto, no? O sea, yo voy a hablar, yo puedo llegar y asumir, yo puedo estar hablando con el socio de 47 años. ¿Con quién voy a estar hablando? Con el socio de 47 y con Con el los dos socio de socios. 50. Con, Con el los que- dos que- socios. con ellos dos es que yo estoy hablando. Yo no voy a hablar Sí, ni con la hablando persona con los clave ni dos. con el de Sí. retención de talento. Entonces, lo que pretendo, Yo soy el socio 2 de 54 años. Yo me estoy preguntando, pero, yo me pero, hago ajá, dos preguntas. déjame, Una, pero déjame ampliar la idea, Carlos. ajá, Entonces, ¿qué es lo que hago yo? ¿Qué es lo que hago yo con el socio de 47 años? ¿Para ti es importante? O sea, ¿es para ti importante tener un ahorro o es algo que realmente no te importa o simplemente quieres ver esto por escenario? O sea, en términos generales, yo ahorita lo que quiero o estoy enfocado es en cuál es el valor que yo tengo para la empresa, qué ocurriría con mi socio, pues a nivel sucesoral o si de repente me ocurriera algo a mí para que no existiera una persona, para que no entrara un socio indeseado o una persona ojo, no ojo, ojo. calificada. Ahí viene la pausa. Ahí es donde quiero hacer la pausa. Ahí es donde quiero hacer la pausa. Porque justamente por eso puse este ejemplo. El factor que está faltando en este ejemplo es la valoración de la compañía y cómo determinar el peso de cada uno en el acuerdo sucesoral. Claro, eso no se lo hemos explicado a ellos, ¿no? Pero esa es la parte que habría que profundizar para darle ese valor, porque fíjate, vamos a analizar este caso. Claro, lo que pasa es que estamos de hombre clave y pues me estás Por colocando eso, socio. Entonces, pues yo por tengo eso, que decir eso, ¿no? por eso, porque yo quise hacer el ejemplo, yo quería hacer el ejemplo porque yo sabía que iba a despertar algunas confusiones. ¿En qué sentido? Primero, en el sentido de diferenciar que es un hombre, que es un socio de una persona clave. Y si una persona clave y un socio son lo mismo, o pueden ser lo mismo. Entonces la respuesta es, un No, socio puede no ser persona clave, o puede sí serlo. En algunos casos lo es, en otros casos no lo es. Por otro lado, o sea, una persona clave puede ser un empleado, eh, normalmente son de alto rango, normalmente es uno de los socios, o son los socios y algunos empleados clave. Puede ser, por ejemplo, los socios que están operativos, capaz y el gerente general. Pero, por ajá, ejemplo, si son, en un ejemplo, vamos a suponer que se tratara de dos socios que ya no están trabajando en la empresa y tienen empleados ajá, contratados, entonces ajá, ese es otro caso distinto, ¿sí me explico? Entonces, claro. por eso es que cada caso es distinto. Ahora, en este ejemplo, el socio de 47 no tiene ahorro de ningún tipo y no me pasa que planteo el ahorro porque es el típico empresario
que no piensa en eso. O sea, él piensa es, coño, mi dinero en mi compañía está creciendo, cuando yo me jubile voy a tener suficiente plata para retirarme, o sea, y la verdad es que muchas compañías quiebran por eso, pues, ¿me explico? No, 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 Carlos, Entonces, pero ya va, pero fíjate que algo que es muy importante, y ojo, y que algo que no has dicho, o sea, pero, y ojo, un socio, a diferencia de una persona clave, pues tiene un valor accionario dentro del documento estatutario, o sea, pues si la ajá. compañía vale 1 millón y a mí me pertenece el 50%, automáticamente para que la persona pueda suceder ese 50% mío necesita $500,000. Ya está. Entonces ese es el punto, entonces ese puntico que tú estás tocando allí, por eso yo puse este ejemplo, Aló. es que yo quiero resaltar, ahí hay otra necesidad, y esa otra necesidad tiene otra valoración, y es otro monto de cobertura, y es un seguro separado, porque en este ejemplo que estamos poniendo aquí, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Que el socio uno tiene una necesidad, pero en este ejemplo es de ahorro. Puede o no ser con seguro de vida, capaz puede ser un Royal Loan 360, un Investor Trust, otra cosa, no necesariamente tiene que ser un seguro de vida con ahorro, porque en este momento, tal como está planteado aquí el problema y nosotros, algo que yo voy a trabajar mucho con ustedes como grupo es el tema del pensamiento crítico. Hay que desarrollar mucho pensamiento crítico con el tema de las empresas, porque uno cae en trampas, ¿no? Pero fíjense, aquí en este problema, en ningún momento en el caso del socio 1 está planteada una necesidad de seguro de vida. En el caso del socio 2 tampoco. Es a menos que se profundizaran las preguntas y, por ejemplo, se les preguntara cómo tienen planeado pagar los impuestos de sucesión o si tienen hijos. Hay otras cosas que se pueden hacer, pues, para profundizar. Pero por sobre todas las cosas, una que ha mencionado Andrés una y otra vez, que es el tema de los acuerdos societarios, que eso es lo que vamos a estudiar la semana que viene para completar este curso, o sea, este curso, mejor dicho, este módulo que tiene dos partes, que es continuidad de negocios, es hombre clave y lo que es acuerdo societario. ¿Ok? Entonces, Sí, por eso claro. quise hacer este ejemplo como para dejar el picante aquí abierto y bueno, y que Andrés en un curso de cotizador les puede ir haciendo estas cotizaciones y pueden ir ya haciendo sus proyecciones de ventas, que es muy importante. En empresas que perduran, se debe trabajar con proyecciones, con metas de venta y se debe trabajar en la persecución de esas metas porque digamos, los clientes están, las oportunidades están y ya ustedes están viendo los números. ¿Ok? Entonces, Sí, que tengan no, un bueno, excelente yo día. lo tengo pendiente con Juan y Sergio y ADN y todo lo demás. O sea, se los voy Sí, a dar, sí, sí. pero no se los he No, dado eso todos. Pero tienes que ayer, darlo ya de una vez, creo estuve, yo. ayer estuve full y no pude ni siquiera hablar, pero ya eso ya viene. Sí, Sí, sí. claro, y ojo, hay algo que, pues, o sea, cuando tú me planteaste eso y capaz esa era la idea y pues estaba así, bueno, claro, porque si tú me planteas un socio, yo no lo estoy viendo solamente como persona clave puede tener valor o puede no tener valor. Y no tiene por qué, y ese punto es muy importante, o sea, es el que no tenga valor la persona o algo por el estilo en ese escenario de persona clave, o sea, de cómo Correcto, en afecta este contexto, correcto. al negocio. Ahora, como socio, pues él tiene un valor accionario. Y ahí, Correcto, y esa es otra cosa, ¿no? correcto. Eso es, eso. ¿Hay alguna pregunta, señores, para despedirnos? ¿Preguntas finales? Creo que Rina tuvo en un momento la mano levantada, pero fue cuando a mí se me cayó el internet. Yo no sé si tú la tuviste, Andrés. No, yo no la vi con la mano levantada, Rina. Adelante, Sí, la sí. Sí, tenía. yo tenía la mano levantada, era para una pregunta que hizo al inicio uno de los participantes y era sobre el tema del valor subjetivo, ¿no? O sea, ese valor que no es representativo a nivel, digamos, de número, de cómo calcularlo. Y lo que se me vino a la mente es que quizás ese valor subjetivo está implícito en el sueldo. Entiendo que cuando se hace esas valoraciones, sobre todo en el tema de la captación, no solamente se ve el valor de esa persona en el mercado, o sea, de lo que hace a nivel de su currículo, sino también de todas las cosas que adicionalmente a través de sus actitudes aportan el tiempo, como el tema en el caso, por ejemplo, de la fuerza de venta, si es un gerente de ventas, bueno, siempre mantiene al equipo unido, motivado y siempre cumpliendo sus objetivos.
Entonces me imagino que ese valor subjetivo está implícito o inmerso en el sueldo, pero bueno, no lo sé, no lo podría asegurar, Bueno, pero es algo que yo me imagino que me supongo. bueno, Rina, o sea, por eso precisamente existe el primer método, que es el del sueldo multiplicado entre 5 por 5, entre 5 y 10 veces. Precisamente para esos casos en los que no hay una forma, que no consigues cómo evaluarlo, etcétera, pues usas ese método, ¿me explico? Perdón, ¿hay alguna pregunta adicional o que se quedó como en silencio? O no sé si Rina, si eso responde a la pregunta. Bueno, en Carlos, términos si puedes generales, pues, repetir, porque en este momento se me fue el internet, y disculpa. Lo que yo te comentaba ahorita es que justamente cuando vimos el primer método, que era el método del salario anual multiplicado por entre 5 y 10 veces ese monto, eh, decía que uno de los usos era en casos como ese en el que no sabes cómo valorar, justamente. ¿Me explico? Pero en la mayoría de los casos yo creo que tú consigues una manera de darle una valoración. No sé qué opinan todos los demás, pero yo es que, creo que sí. por ejemplo, si yo considero que la motivación que ofrece un ejecutivo o un líder de ventas representa, no sé, $100,000, porque es que es lo que yo creo que van a caer las ventas, pero yo no lo puedo justificar ante la compañía de seguro como un valor asegurable, entonces busco una justificación más tangible, la cual pudiera ser un ejemplo válido, por ejemplo, la de los salarios. Ah, bueno, ok, perfecto. Yo considero que la representación de ventas va a caer un estimado de tantos salarios debido a esto y esto y esto. Doy la justificación a la compañía acepta el valor asegurable, pero en términos generales yo sé a mis adentros que pues que su capacidad de motivación es la que hace que la compañía sea productiva en tanta cantidad. Más o menos yo lo vería desde ese punto de vista. No sé si estoy en lo correcto, ¿no? Sé que te equivoco. Pero ese argumento que tú estás dando, yo lo cuantificaría, ¿entiendes? O sea, en términos, en la mayoría de los casos, yo creo que se puede buscar una forma de cuantificar. O sea, no sé qué opinan Sergio, Lorenzo, Juan, Rina, María. O sea, si tú le das la vuelta, tú cuantificas. O sea, Pero es que, Carlos, tú le es das... que eso es algo es que la pregunta justamente que yo hacía al inicio iba por ahí, porque, ajá, es cuantificable para mí, es justificable para mí. Ahora, lo que yo no sé qué tanto sea justificable para una empresa, mi consideración con respecto a, oye, yo creo, estimo, evalúo que se va a caer un 50%. Ajá, pero ¿por qué es un 50%? ¿Y por qué tú me estás diciendo Tienes que que tratar y va a caer explicarlo. un Tú lo 50%? explicas y lo justificas y, o sea, es como todo, mira, puede que lo presentes, lo redactes, te pregunte un poco más, lo termines de justificar, o sea, pero créeme que las compañías sí, de seguro sí entienden esto y son abiertas pues a encontrar una figura que permita determinar el valor asegurable en una póliza empresarial. Lo importante es entender el objetivo. El objetivo, en este caso, el que estudiamos hoy, es protección financiera de la empresa en caso de la pérdida de la vida de un hombre clave. Está claro, ¿no? Y yo creo que, bueno, con eso terminamos hoy, a menos que alguien quiera intervenir, preguntar, decir algo adicional, porque ya estamos sobre la... O sea, yo por lo menos Bueno, por ahora estamos bien, porque por razón de tiempo y todo, pero tenemos tema para rato, pienso yo todavía. Oh, No, y sí. lo único que me queda es felicitarte, Carlos. La verdad es que como lo explicaste un tema muy complicado, como tú sabes perfectamente, ya tú lo sabes. El tema de hombre clave es uno de los temas que a mí realmente me complicaba más a nivel personal. El día de hoy, pues, honestamente, a nivel personal me ha servido, me ha ayudado y me ha apoyado muchísimo porque la verdad que lo explicaste de una manera muy sencilla, algo que no lo es tanto, la verdad. Felicitarte y pues nada, esperar la siguiente sesión, que espero que sea así de buena.
Muchas gracias. Muchas gracias y te felicito, Carlos. Gracias a ti, Andrés. Un De abrazo mi parte por igual, de mi parte igual, Carlos, felicitarte porque yo la verdad no lo había visto desde ese punto de vista que hay demasiadas variables y lo importantísimo de preguntar, ¿no? Para en base a eso poder asesorar al cliente lo mejor posible y con todos los diferentes herramientas y soluciones que tenemos al respecto, ¿no? Bien sea inversión, seguro de vida, inclusive hasta la empresa con la cual se debe canalizar dicha solución. Adicional, creo que es algo muy complejo por el tema de las variantes y sería interesante poder seguir desarrollando más ejercicio y el tema de las preguntas claves, ¿no? ¿Qué preguntas debemos hacer para poder justamente encontrar esa solución adecuada? Interesantísimo si podemos seguir haciendo este tipo de ejercicios para poder ampliar más nuestra mente y ver las infinitas posibilidades que existen. Gracias.